Hoy vamos a tratar el tema relacionado con el informe que ha dado la Comisión de la Verdad para el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, y una de las cosas que se afirman en el informe es de que hay avances en la investigación de este caso. Lo único que es real es que hay un ex procurador preso porque manipuló la verdad histórica en este caso, de que desde las altas esferas del poder fraguaron cómo ocultar este crimen que le dio la vuelta al mundo y que nos dejó mal parados a los mexicanos, porque hoy en todo el mundo saben que en México se siguen violando los derechos humanos. Nadie tiene garantizadas sus libertades, sus derechos, sus garantías del gobernado, y menos sus derechos humanos. La policía de los 3 niveles de gobierno, la preventiva del municipio, la ministerial del estado de Guerrero y la federal, fueron partícipes de este crimen, de este atroz crimen. ¿Y cómo es posible que esta policía, que por mandato constitucional, de acuerdo al artículo 21 y 102 constitucionales, tengan como misión la investigación del delito y la persecución de los delincuentes, ahora resulta que ellas fueron partícipes de estos asesinatos? ¿En manos de quién estamos los ciudadanos? De esta policía que, en vez de hacer su función, sirve al crimen, y es parte de la desaparición de estos jóvenes, que a todos los ciudadanos en nuestro país nos duele este caso, porque es un ejemplo de cómo se violentan los derechos humanos en nuestro país. Y aquí existen omisiones de muchas otras autoridades. Falló el Poder Judicial Federal. No hubo jueces que intervinieran a través del amparo para suspender estos actos de autoridad, de privación de la vida de los jóvenes, porque la comisión lo ha dicho, y lo ha dicho bien. 5 días después del 26 y el 27, que fue la noche del trágico suceso en Iguala, todavía se acribillaron a unos jóvenes. Parece que fueron 6, pero el tema es dónde estaban las autoridades federales. ¿Por qué no ampararon a estos jóvenes? ¿Por qué no ordenaron a las autoridades llevar a cabo la suspensión de los actos reclamados? Sobre todo que se trataba de una desaparición forzada. Estos jóvenes fueron víctimas de este delito, pero también posteriormente del delito de crimen, de asesinato, y fueron víctimas del propio Estado. Y hoy tenemos que decir de cara a la sociedad que nuestro sistema penal es un fracaso, porque dejaron en manos de la policía la investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes, dándoles un doble carácter, por un lado como testigos y por otro lado como autoridades. Pero la realidad es de que no existe confianza en la policía en nuestro país, porque la policía está al servicio del crimen, al servicio de quienes detentan el poder, y esta es la cuestión que hay que vencer. Hay que quitarle a la policía esta doble posición de autoridad y también de testigos, de investigadores de los delitos, porque tienen un poder enorme. Está en manos de ellos encubrir los casos relevantes de violación de derechos humanos en nuestro país. Y por eso, a 8 años del suceso de Iguala, vemos que el propio Estado es el culpable de estos asesinatos, y que la policía estuvo de manera directa participando en este evento. Y la sociedad debe de saber esto para que se cuide también, no nada más de los criminales, sino también de la policía, porque la policía con mucha frecuencia va contra nosotros y estamos en manos de ellos. Nos pueden inventar delitos o nos pueden desaparecer, y hay que tener cuidado, porque nuestro sistema penal fue hecho en los últimos 2 sexenios de los gobiernos del PAN y el PRI, con un presidente como Felipe Calderón y con otro presidente como Enrique Peña Nieto, que fueron totalmente irresponsables. Le dieron la espalda a la sociedad, traicionaron al pueblo de México,
violaron la soberanía nacional, entregaron el gobierno mexicano a las grandes potencias extranjeras y por eso ahora tienen que rendir cuentas y tienen que ir a prisión todos aquellos políticos corrientes que nos fallaron a los mexicanos, que cometieron actos de abuso de autoridad, de atropello, de violación de derechos humanos en contra de los jóvenes y de toda la sociedad en general y que no deben de quedar impunes. Por eso he afirmado que el caso de Iguala es un ejemplo del estado de putrefacción que estaba viviendo el Estado mexicano, sobre todo el sistema político que estaba total y absolutamente corrompido. Son pocos los políticos que pueden librar la batalla. Todos estuvieron inmiscuidos en la corrupción y en la impunidad. Cometieron todos los delitos que quisieron y ahora deben de rendir cuentas, deben de ir a acompañar a este procurador al reclusorio y estar al lado de él para que sean de la misma condición y estén en el mismo lugar, en la misma prisión, porque todos deben de ser cortados con las mismas tijeras para que podamos hablar de justicia. Pero también hay que reconocer que nuestra política mexicana estuvo en manos de políticos inmorales, políticos corruptos que se enriquecieron a costa del pueblo y que ahora gozan de absoluta impunidad. Y por eso el actual gobierno de la República, si no actúa, si no procede contra ellos, va a ser corresponsables de esa corrupción que existió en el pasado en nuestro país. Y hay que decir que tenemos la necesidad de hacer a un lado a todos esos políticos corruptos que le fallaron al pueblo de México. Y tenemos que abrir la puerta para que vengan los nuevos políticos, sobre todo una nueva generación de políticos nuevos que tengan capacidad, que tengan honestidad, que tengan responsabilidad y que puedan actuar en favor de los intereses de la nación y de la sociedad.